tan maravilloso que estamos hoy celebrando, ¿verdad? Una figura de madera muy ataviada, una virgen, no sé cuántas vírgenes hay, donde vivo yo hay una que se llama la Virgen de Méntrida, pero hay, no sé si hay 800 o 900 vírgenes, que al final la gente lo que estás viendo es que están esperando que precisamente esa figura salga con una devoción. Realmente están adorando a esa figura y lo que están haciendo es sustituir a Dios precisamente por esa figura o por esa estatua. Cómo sutilmente el enemigo ha venido cambiando las mentes y corrompiendo la intención de algo tan maravilloso que causa un punto de inflexión en toda la historia de la humanidad, que es la muerte y la resurrección. Hace un rato hemos estado viendo, ¿verdad?, una representación y se ha representado una crucifixión, se ha representado una serie de cosas que venían meditando. Mi padre, por ejemplo, mi padre es pintor, lleva poco tiempo leyendo la palabra de Dios, pero le ha llevado, el leer la palabra de Dios le ha llevado a hacer representaciones pictóricas, nada más lejos que la gente quiera que adore esas imágenes, sino que quizá viendo esa imagen te hace reflexionar sobre este acontecimiento. Amén. Bueno, yo quería empezar, porque buscar literalmente una teología para este evento, pues a veces las palabras se pueden quedar cortas para llegar a entender el misterio de la cruz. Yo he sido ministrado ahí y me he quebrantado. Digo, bueno, ¿cómo voy a explicar yo con palabras lo que ha sucedido en esta mesa de operación? ¿Vale? Lo vemos aquí a simple vista y son 4 ángulos rectos cuyo vértice está apuntando a un centro y en ese centro el Señor puso su corazón con pasión para poder restablecer la unión entre el hombre y Dios, ¿verdad? Por un hombre vino la muerte, pero por Señor vino la vida. Estamos viviendo en un tiempo que yo veo que el corazón, con tal pasión que el Señor clavó en esta cruz, no solamente son 4 ángulos rectos que circunscriben una cruz, sino es una mesa de operación donde se hizo una operación quirúrgica, donde se hizo la expiación por excelencia. Miramos en el Antiguo Testamento y antiguamente un sacerdote se tenía que estar preparando durante un año para hacer una fiesta solemne que se llama el Yom Kippur, donde se mataban a 3 animales, pero en este caso, en aquel caso lo que hacían es que lo mataban, pero solamente cubría el pecado, y en este caso es el sacrificio por excelencia, la expiación por excelencia, donde todos mis pecados están aquí incrustados, donde todos los pecados de todo lo que estamos aquí, las miserias, los rencores, los odios, las envidias, las maledicencias, todo está incrustado aquí. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy seamos beneficiarios del perdón de Cristo. Voy a empezar. Amén. Tengo poco tiempo, entonces he sintetizado para explicar brevemente lo que es la doctrina fundamental de la resurrección, ¿verdad? Cuáles son las bases fundamentales, qué sentido tiene, qué significado tiene para nosotros y de qué manera deberíamos vivir una vez que hemos entendido qué es lo que ha hecho el Señor a través de este evento. Vamos a dar una definición clara y nítida de lo que es la resurrección de Cristo. La resurrección es la evidencia más irrefutable de la divinidad de Cristo y de la promesa y esperanza de vida eterna para todos los que en Él creen, ¿verdad? Como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto que vamos a tomar como vértice se encuentra en 1 Corintios, y el que pueda que me acompañe, capítulo 15, versos del 13 al 15. Y dice así Pablo a los Corintios: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Dice así el 14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Una vez más nos encontramos que el apóstol Pablo en Corintio tiene que lidiar
con otro desorden más. Ya no hay bastante con los desórdenes de índole sexual, con los desórdenes de que se jactaban del pecado. Había muchísimos desórdenes y ahora tocaba lidiar con que no se creían, efectivamente creían de que Jesucristo había resucitado, pero que la resurrección no daría lugar a todos los hermanos, a todos los hombres. Entonces, esta es la máxima que todo hombre debería tener, ¿no? La resurrección. Dice Pablo así, en la carta a los Filipenses, vamos a leerlos. Filipenses, capítulo 3, verso del 9 al 14. Dice así: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. Esta es la importancia también que todo hombre tenemos que tener, es decir, esta es nuestra máxima, la resurrección. Hay un esquema que se repite. Vemos que el Señor se entrega en la cruz y Él paga por un expediente que debería ser nuestro. Ahora imaginaros que por la razón que sea, pues cualquiera de nosotros pues planeamos hacer un atraco a un banco, por ejemplo, ¿no? Por la razón que sea, entramos en una banda, atracamos el banco y con la mala suerte que nos cogen y nos pillan, nos hacen un juicio rápido y somos condenados a prisión. Pero de repente llega alguien que es inocente, que es santo, ¿verdad? Y hay un cambio de expediente. Mi expediente se lo dan a esta persona y yo me quedo con su expediente. Esa persona va a la cruz, que antiguamente era la muerte más indigna que pudiese haber en tiempos de Roma. Había muchísimas muertes, de hecho los romanos podrían dar como una clase de 1000 maneras de poder torturar y de 1000 maneras de poder morir, pero esta en concreto, la cruz, era la forma más indigna de morir. Cristo fue a la cruz por nosotros y nosotros, sin embargo, ¿qué recibimos? Los beneficios de Cristo. Hay un cambio de expediente. Pero ¿qué ocurre cuando uno muere? Porque dice que la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero Él fue el exaltado, Él resucitó al tercer día. Y esa profecía que ya vemos en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, es la sombra de lo que tenía que venir. Realmente uno tiene que morir a la carne para poder resucitar a la vida eterna. Amén. Hay un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque vemos a lo largo de toda la doctrina, de toda la teología, hablamos de resucitación. Hay varias resurrecciones. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos. Está la resucitación, que se me lengua la traba. Tomamos como ejemplo la resucitación de Lázaro. Y esto se encuentra en Juan, capítulo 11, vamos a leerlo. Juan 11, versos del 39 al 45, y dice así. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, huele ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle
y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron todo lo que hizo Jesús, creyeron en él. Aquí en este caso hubo una resucitación de muerte a vida, pero con la peculiaridad que Lázaro volvió a la vida con el cuerpo que inicialmente murió. De hecho, Lázaro volvió a morir, ¿verdad? Luego está la resurrección, que hay una pequeña diferencia, bueno, una gran diferencia, ¿vale? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 y 18, al 18, y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. ¿Qué significa? ¿Qué diferencia hay en esta resucitación? Pues que hay una, ojo a la palabra, transustanciación. Y me dirás, Antonio, ¿qué significa transustanciación? Un cambio de sustancia. Nosotros ahora tenemos un cuerpo marcesible que está sujeto al hambre, al frío, al dolor, a la enfermedad. Sin embargo, cuando uno resucita, la morfología del cuerpo cambia porque es un cuerpo diseñado para la eternidad, con lo cual no tiene nada que ver. Es un cuerpo diseñado para pasar el resto de la eternidad con Cristo. Amén. Ahora vamos a ver, yo he recopilado 9 significados. Tiene mucho más significados de la resurrección, porque hay mucha gente que te dice, bueno, ¿qué es la resurrección? Sí, Cristo vuelve a la vida, sí, resucita porque lo dijo, entonces 3 días, resucita y todo, y por ahí somos salvos. Hay quizá un poco de una idea vaga, y yo quiero resaltar 9 puntos para que usted que lo está escuchando pues tome nota o tome conciencia. La resurrección de Cristo es la primicia. Amén, es la primicia. Vamos a leer 1 Corintios. Un poquito de música, por favor. 1 Corintios, capítulo 15, versos 19 y 20. Dice así. 15. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, es la primicia, es el anuncio de lo que va a suceder, ¿verdad? Es la primicia porque luego seremos nosotros los que resucitemos y estemos con Él. Amén. Hay muchos significados, como la victoria sobre la muerte. También nos muestra un ejemplo de que morir al mundo es nacer en el Espíritu. Es necesario este paso por la muerte. Nosotros los humanos tenemos como la muerte como algo malo, como algo que es el fin, como algo que no queremos pasar por ello, pero es necesario morir a la carne para crecer en el Espíritu, ¿verdad? Primer significado, que somos lo más importante, lo que hemos dicho al principio, el cambio de juicio que teníamos al principio, ¿no? Que somos justificados delante de Dios. Cuando el Señor murió en la cruz, Él tomó el castigo para que fuéramos nosotros justificados. Hubo ahí un trueque. Otro punto, la resurrección de Cristo es la evidencia que Jesús venció la muerte. La muerte es el resultado y la consecuencia del pecado. Dice en Romanos 6:23, vamos a leerlo. Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tercero, significa que los creyentes están unidos a Cristo mediante la resurrección. Es lo que veníamos hablando al principio. En Corintios pensaba que solamente resucitaba a Cristo, pero que nosotros era una cosa aparte. Y aquí hace hincapié, vamos a leer en 2 Corintios,
Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hay una unión, hay un nexo ahí entre ambas resurrecciones, la de Cristo y la de los hombres. La resurrección de Cristo, punto 4, confirma la veracidad de las Escrituras. Hay infinidad, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, que son vestigios, el anuncio de lo que había de venir, ¿verdad? En Isaías 53, no lo vamos a leer porque es largo, pero hace referencia a la muerte y la resurrección del Mesías. Punto número 6. La resurrección de Cristo prueba que Él es el Hijo de Dios. Qué prueba más irrefutable, ¿no? Que contra todo pronóstico, el ser humano, yo creo que muchas personas fueron a ver sepulcro para ver si esa transgresión de lo que es normal, porque lo que el hombre espera que es una persona muere y no resucita. Pero el Señor dijo que iba a resucitar al tercer día. Eso prueba de que es el Hijo de Dios. Efectivamente, mucha gente lo vio. No solamente vio lo que es más cercano, sino dice la palabra que hasta 500 personas llegaron a verle físicamente, ¿verdad? Que él había resucitado. Pero qué curioso es que el Señor siempre cambia, rompe los esquemas que los humanos nos hacemos aquí en la cabeza. El ser humano tiende siempre según la experiencia que vivimos, a clasificarlo todo, pero el Señor viene rompiendo precisamente todos esos esquemas. Vosotros esperáis que después de la muerte no hay nada, pues el Señor es como si una piedra cae, en vez de caer para abajo, cae para arriba. Pero el Señor es así. Cuando menos nos lo esperamos, cuando vemos que contra todo pronóstico hay un muro, el Señor abre una puerta. La resurrección, a la espera de que toda la gente, había mucho escepticismo, el Señor resucitó. Y muchísima gente, gentío, fueron testigos. Esto prueba que efectivamente es el Hijo de Dios. Punto 7. La resurrección de Cristo nos da una esperanza viva. Es así. Hablábamos al principio, lo decía el pastor, si no creemos que Cristo resucitó, vana en nuestra fe y no tiene ningún sentido. Es la piedra, es el vértice, es la piedra angular sobre la cual todos los cristianos nos movemos. Es nuestra máxima, es nuestra meta, nuestra esperanza, así es. Dice así en el punto 8, significa que resucitaremos al igual que Él. Y es así, resucitaremos al igual que Él, como hemos dicho antes en Tesalonicenses, que sale muy claro. Y punto 9, que Él juzgará al mundo con justicia. Vamos a leer Hechos, capítulo 17, verso 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí nos vemos claramente cómo el Señor efectivamente va a juzgar, ¿verdad? Y esto significa que el Señor juzgará con justicia. Ahora bien, una vez que hemos entendido o entendemos básicamente qué significado tiene esto tan maravilloso que no tiene explicación, porque realmente se puede explicar que es amor, porque es un acto de amor. No le podemos meter la lógica humana a esto porque se nos escapa. Una vez que entendemos este principio por el cual el Señor ha hecho esto, tenemos que entender cómo lo aplicamos a nuestra vida. Sin duda alguna, entender la resurrección de Cristo y la importancia que supone para toda la humanidad tiene que repercutir en nosotros, de dentro afuera, ¿de acuerdo? No de afuera adentro. Es decir, tiene que haber un cambio en el interior. De hecho, en el momento que entendemos este gesto, esta expiación, tiene que haber un renacimiento, un resurgir, ¿verdad? Una resurrección espiritual. Dice así, he hecho 4 puntos por los cuales el hombre, una vez que entiende este principio, debería aplicarlo a su vida. La forma de interactuar con los hermanos. Y yo creo que se puede ver muy claro en Tesalonicenses. En primera de Tesalonicenses, Tesalónica era una iglesia que Pablo fundó
presumiblemente durante el segundo viaje misionero, estuvo 3 semanas. Al contrario que en Corintio, que creo que estuvo 1 año y medio, Pablo permanece aquí, cambia el rumbo, va a Tesalónica, está en casa de un hermano llamado Jasón, está 3 semanas y solamente con un Antiguo Testamento tiene que explicar a esta gente la venida del Señor, con una Septuaginta, con un Antiguo Testamento, porque en aquella época no iba como hoy, puedo ir yo, puede ir cualquier hermano con una Reina Valera. Le explicó el día del Señor, lo supieron aceptar de tal manera que dice la palabra más adelante, a lo último, que fueron testimonio para todos los que habían alrededor, en Macedonia, en Acaya, por su comportamiento. Hubo un cambio interior que fue de adentro a afuera. Dice así en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. Amén. Cuando entendemos esto, al aplicarlo a nuestra vida, tiene que haber un cambio. ¿Un cambio en qué? Pues en nuestro caminar, en relacionarnos con los hermanos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de amar a nuestras mujeres, en nuestra forma de educar a nuestros hijos, en todos y cada una de las áreas que concierne al hombre. Cuando me refiero al hombre, me refiero al hombre y a la mujer. Amén. La forma de afrontar los problemas de la vida con gozo. Recientemente, la semana pasada, recibimos una palabra de parte del pastor, por medio del pastor en Santiago, ¿verdad? Cómo llevar la vida, pasar por las tribulaciones, por las inclemencias con este gozo. Vamos a leer en Santiago, capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Es un fruto del Espíritu. La paciencia es algo que nos aporta la inclemencia, el problema, ¿verdad? Quizá ese problema parece ser que no podemos afrontarlo por nosotros mismos y lo más fácil es interactuar con alguien para pedir ayuda. Pero qué cierto es que únicamente el socorro viene de parte de Dios. El Señor mueve todas las cosas. El Señor mueve a las personas, mueve los corazones. Amén. Proclamar la verdad de la salvación y la vida eterna con Cristo. Y aquí vamos al libro de los Hechos, que aquí hay una fotografía tremenda. Libro de los Hechos. A ver, que se me ha ido esto ahora. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Pero qué ocurre cuando esto no pasa? Nos vamos al capítulo 8, verso 1. Y dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Es así que el propósito del Señor se va a cumplir. Es así cuando nosotros estamos sellados y hemos entendido y hemos entregado nuestra vida a Cristo y tenemos un propósito en Cristo. Si no queremos ir a Nínive y queremos ir a Tarsis, no os preocupéis que ya vendrá una ballena y os llevará a Nínive. El cuarto, vivir de manera responsable, ordenada, pero con la consciencia de que en cualquier momento la venida del Señor es inminente. Es decir, preparados, santificados en el Señor. Vamos a leer Mateo 24, famoso Mateo 24, capítulo 36. Verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es así, se pueden hacer conjeturas, se pueden hacer cálculos cogiendo el calendario gregoriano, con el calendario tal, se ha cumplido esta profecía, 2 del bollo 2 y resto 15, y me sale de que posiblemente venga en el 2028. Recientemente un gran teólogo, un gran conocido de la palabra, no voy a decir el nombre, se aventuró a dar una fecha sobre la venida del Señor y tuvo que pedir disculpas porque efectivamente nadie lo sabe y así lo dice su palabra. Y esto lo habla el Señor a los apóstoles, ni aún mi Padre lo sabe, no lo sabe nadie. Pero ¿esto qué ocurre? Que uno tiene que estar como si fuese mañana. Eso nos hace vivir, ojo,
pendiente de la venida del Señor en santidad, pero vivir en orden. ¿Qué pasó en Tesalónica? En Tesalónica pasó algo muy curioso, y era que en plena persecución habían unos hermanos que perseguían a Pablo y hicieron unas cartas falsas, ¿verdad?, diciendo que el Señor había venido y que se habían quedado. ¿Qué pasó con la gente de Tesalónica? Que creyeron esas cartas falsas. ¿Y qué hicieron? Pues se abandonaron, se endeudaron, muchos dejaron el trabajo, otros se entregaron al pecado, porque ya no tenía sentido, ¿verdad? Pablo tuvo que volver y volver a explicar cómo era la venida del Señor. ¿Y esto qué ocurre? Que no podemos decir, no, todavía queda. Wow, tiene que pasar muchísimas cosas. Pues ya sé que no nos pille desprevenidos. Lo que hay que hacer es, como dice Mateo 24:36, como si fuese el último día, pero sí vivir en orden, ¿verdad? Y conforme el corazón de Cristo, ¿verdad? Cristo era una persona ordenada, Cristo era una persona que nosotros, pues quizá la sociedad, ¿no?, ha hecho un arquetipo de alguien muy serio, de alguien que a lo mejor no tiene sentido del humor, pero sin duda alguna el Señor nos marca. El Señor habla con el hombre a base de ejemplos, ¿no os habéis dado cuenta? Que todo por lo que nosotros estamos pasando, Él pasó antes que nosotros. Él trabajaba en una carpintería. Seguramente Él tendría pedidos que los clientes le pedían, y a lo mejor le pedían una mesa, le pedían una silla, tenía su cartera de clientes, tenía un compromiso de entrega, Él trabajaba, tenía su tiempo de oración, tenía su tiempo de estar con los discípulos, ¿verdad? Y yo creo que es un modelo a seguir, ¿verdad? El máximo referente que podemos tener es la vida de Cristo. Amén. Bueno, yo quería ya concluir con esto, son menos 20, pero como he dicho al principio, si es que uno mira la cruz y por mucho que efectivamente, que sí, que uno lee, que uno tal, al final uno tiene que ir a la cruz para entender qué es lo que es. Yo tuve una vida anteriormente, pues una vida que no me siento orgulloso de ella, ¿no? Y tuve que ir a la cruz, tuve que ir a mi cruz para ser beneficiario de esa misericordia. Yo veo a mis desórdenes, yo los veo aquí también. Yo veo clavadas todas mis maldades, veo pues todas las cosas feas que he podido hacer, ¿no? Y qué soy ahora. Que el premio me ha dado el Señor de que ahora soy limpio a través de esa resurrección. Amén. Es así. Y me llena de alegría y me llena de gozo. Porque yo os invito, aparte de que tengáis... Sí. Yo tenía un testimonio que contar, son menos 20, no quiero ser canso. Yo era una persona pues que, bueno, pues me gustaba beber, ¿verdad? Y me encerré en ese círculo que cada vez era más cerrado, hasta que llegó un momento de que yo reconocí que tenía un problema. Yo reconocía de que mi vida corría peligro, mi matrimonio corría peligro, mis hijas estaban viendo un referente que no era el más adecuado. Yo no me perdonaba porque eso incluso me hacía culpabilizarme aún más, ¿no? Y cuando uno toma conciencia de las cosas malas que uno hace, pues uno se culpa y dice, bueno, yo no tengo remedio. Yo intentaba por todos los medios, con mis propias fuerzas, con mi propia sabiduría, intentar justificar lo que hacía. Bueno, no, si yo trabajo, si yo estudio, yo intento suplir a mi familia, pero me estaba engañando yo a mí mismo. Yo no dejaba que el Señor me ayudara. Yo sabía que el Señor estaba ahí, que el Señor murió por mí, pero era una ceguera, porque yo tenía una carencia afectiva. Yo ese vacío que tenía lo llenaba con la anestesia del alcohol. Era una anestesia pues que duraba pues 24 horas, al día siguiente me levantaba peor, me levantaba con mucho carácter y bueno, ¿qué decirles? Pues que era una versión muy negra de mi vida. Me podía haber pasado muchísimas cosas, pero sin embargo, ahora que estoy de este lado, veo que el Señor me guardaba aún cuando yo estaba ahí, porque yo reconocía y pedía al Señor que me ayudase. Hubo un proceso muy arduo, muy difícil, muy doloroso. Mi compañera siempre estaba conmigo. Tengo que darle gracias a Dios porque le dio mucha paciencia. Ella oraba mucho por mí. Una de las últimas veces yo me había degradado mucho porque como fallaba tantas veces, pues como que ya dices, bueno, ya no voy a luchar más, yo ya me entrego ya al pecado, ya me revuelco, ya no quiero saber nada más. Me sorprendía cuando llegaba a casa que yo entraba por la puerta y en vez de entrar así a ver qué me iba a pasar, pues yo la veía que estaba fregando los platos o me hacía la comida
Y a mí eso me llamaba mucho la atención porque rompía mis esquemas. ¿Veis lo que acabo de decir? Rompía mis esquemas. Digo, bueno, esta mujer no se enfada, no me dice nada, no. Y yo llegaba oliendo a azufre, ¿eh? Y rompió los esquemas como el Señor rompió los esquemas aquí también. Y eso anidó en mi corazón. Anidó en mi corazón hasta que dije, Señor, haz tú lo que tengas que hacer porque yo ya me abandono. Y fue ahí cuando el Señor usó una persona y a través de esa persona pues me dio un mensaje que yo pude entender. Se renovó mi entendimiento, se corrió ese velo de mentira, ese velo de culpabilidad, ese velo de no valgo para nada, no califico. Todo eso se borró. ¿Y sabéis lo que vino a mi corazón? Yo te saco de la oscuridad, yo te pongo traje nuevo, yo te pongo un anillo y tú eres mi hijo por cuanto yo pasé por la cruz. Yo tenía un corazón duro, yo tenía un corazón como una piedra y eso me llamaba mucho la atención porque yo tenía un corazón que yo hacía así y ya no sentía nada. Veía imágenes, incluso muchas veces. Digo, bueno, si me muero tampoco lo va a pasar tan mal porque incluso a lo mejor es una oportunidad para que ella sea feliz. Pero yo vi en ese día que mi padre es pintor, como lo he dicho antes. Mi padre a veces para hacer la pintura compraba una piedra de un color y esa piedra cogía como un mortero. Un mortero es un elemento que es duro, que es para romperlo. Lo hacía 1000 pedazos en un cuenco y cuando esa piedra se convertía en arenilla, le echaba aceite. Y con ese aceite lo movía mucho, se volvía espeso y se hacía la pintura. Y eso me hablaba de mi corazón. Porque mi corazón, como una piedra, Señor, yo la clavé aquí también con el Señor. Se machacó, se hizo 1000 pedazos mi corazón. Y con el óleo del Espíritu Santo, el Señor hizo pintura, en la cual pintó el propósito de mi vida. Amén. Y eso bueno, es un pensamiento, ¿verdad? Pues, ¿cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Seguramente cuando me siente se me ocurrirán más cosas, pero yo creo que hasta aquí. Señor Padre, te damos gracias, Padre, por este momento que me has permitido pues, ser usado por ti, Señor. Gracias porque tú eres soberano, Señor. Ante todo, tú eres soberano y tu voluntad siempre se cumple, Señor. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por mi casa, por la comunidad cristiana de Madrid, Señor. Bendice a los pastores, Señor. Bendice a todo el cuerpo ministerial, a todos los líderes, Señor. A los jóvenes, a los hermanos, Señor. A los grupos, a las células, Señor. Gracias porque hoy estamos contentos, estamos festejando, Señor, el anuncio de que tu venida es pronta, Señor, y de que dentro de muy poco, Señor, estaremos disfrutando contigo de tus regalos, de tus maravillas y sobre todo, Señor, como no, de tu amor, que es lo más importante, de sentirnos amados, de sentirnos abrazados. Yo te ruego, Señor, que si quizá alguien ha podido contactar a través del Facebook Live, Señor, ahí donde estés, Señor, que tú tengas un encuentro con Él, Señor. El Espíritu Santo, Señor. Muévete, Padre, muévete, Señor, en aquellas personas que se encuentran culpabilizadas, que quizás tengan ideas de suicidio, que quizás tengan ideas de que no valen para nada, Señor, porque tú no haces basura. Tú haces, Señor, lo haces perfecto, Señor. Gracias, Padre, porque aunque el enemigo intente zarandearnos, tú tienes todo bajo control, Señor. Gracias por los hermanos que nos ayudan, Señor, los que están ahí en los momentos precisos. Gracias por todos aquellos que nos escuchan cuando necesitamos confesar nuestras penas, nuestras penas y nuestras dudas, Señor. Gracias porque tú siempre estás ahí, aunque nosotros no lo veamos. Ayúdanos a crecer en el Espíritu, a ver con ojos espirituales, a no ver con ojos materiales, a no ver con ojos de tradición, ni de raza, ni de nada, Señor, sino a ver, Señor, a través del amor que tú nos has imprimido a través del Espíritu Santo, Señor. Yo doy gracias en este día, Señor, por haberme usado hoy, Señor, pero también te doy gracias, Padre, porque tú vas a usar a más siervos, Señor, y tú vas a levantar a siervos nuevos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.